alguien tan experto hace algo sin saber por qué lo hace. Es decir, posiblemente Messi no le sepa explicar a un niño cómo es un correcto desplazamiento a nivel técnico-táctico, porque lo hace inconsciente. Hostia. Entiendo que a lo mejor no se confíe en un deporte y se le dé la oportunidad para confiar a otro, pero es que en este caso se ha quitado el karate para meter al break y en Los Ángeles el break se va. Y yo es lo que he hecho más en falta en entrenadores y en prepas, que no tienes un sistema, vas lanzando entrenos. Yo le intento explicar a su entrenador eso para ver cuáles son sus rojos, sus amarillos y sus verdes y acoplarlos con los míos. Con los cuales eres entrenador nacional de Soy entrenador atletismo. nacional. Y creo que la gente no se forma mucho más allá. ¿Crees que es por falta de iniciativa o porque no hay formación privada de calidad para esos entrenadores? Muy buenas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un episodio especial París con Antonio Expósito, preparador físico de eminencias del deporte como Ryder Zapata o como Damián Quintero. Hoy viene a contarnos su experiencia en la Villa Olímpica, su experiencia en los Juegos Olímpicos y nada, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias, lo primero, por la invitación y muy bien. La verdad es que llevamos ya aquí una semanita con muchas emociones y todavía nos quedan muchas emociones, esperemos. Bueno, cuéntanos un poco cómo te dio por ser preparador físico. Pues la verdad es que como casi todo preparador físico, yo creo que ha querido ser deportista en algo. Yo en mi caso toqué muchos deportes, es verdad que tampoco destaqué en ninguno, no se me daba mal ninguno, pero tampoco destaqué tanto. Y como vi que lo más parecido a ser deportista era pues, ser preparador físico, pues dije, pues tiramos por aquí. Y así fue. Ok. ¿Tú a qué te dedicas? O sea, es decir, ¿tienes tu propio centro deportivo? ¿Te dedicas a la formación? Pues actualmente yo soy preparador físico de deportistas principalmente profesionales y también ahora, este último año, este de 2024 y finales del 23, sacamos una formación con una marca que se llama Human Ability en la que pues formamos a otros entrenadores con nuestro sistema. ¿Y vuestro sistema? Nuestro sistema es básicamente, como te digo, Human Ability, que bueno, pues tiene una serie de códigos, de piezas que son los que compartimos por redes sociales, de pues concretamente sprint, jump, throw, lift and play, básicamente sprintar, saltar, lanzar, mover kilos, trabajo de pesas y una parte de juegos, pues para pues, en taekwondo tema de coordinación, trabajo visual, vestibular y demás. Y todo eso lo pues unificamos dentro de un sistema. Ok, y enseñáis a otros profesionales, ¿no? Eso Imagino es, para que lo apliquen a otros deportes, a ¿no? compañeros de profesión. Qué bueno. Bueno, vamos a meter un poco en el papel de tus deportistas en los Juegos Olímpicos. Si nos puedes contar un poquito qué tal fue con Ryder Zapata. ¿Estuviste en el estadio viéndolo, no? Sí, lo estuvimos viendo ahí el sábado, hace unos cuantos días, y bueno, la verdad es que fue bien. Evidentemente, pues lo que te estaba comentando fuera de cámaras, para quien no lo entienda, yo sin ser un experto, pero pues la diferencia entre caer en un cuarto de sentadilla o media sentadilla son una penalización de 7 décimas y con eso pasas de 15, que pues está dentro de medallas, a 14,3, que con eso está fuera. Pasas de ser primero, segundo, tercero a séptimo. Claro, desde fuera en los medios es muy distinto ser segundo, más o menos, a ser séptimo, Ya te digo. pero estamos hablando de que bajaste 20 centímetros más en una sentadilla. Esa es la... Nada, Una pequeña diferencia muy sutil. ya está. Pero bueno, muy contento porque yo llevo con él trabajando este año, pero realmente bien como tal solo unos cuantos meses porque a mí me contrató como prepa externo para recuperarse de unas lesiones, de unas molestias que tenía, pues en la zona de gemelos, isquios y demás. O sea que realmente hemos tenido una propuesta o unos objetivos muy ambiciosos, que era llegar aquí y hacerlo lo mejor posible, pero que yo cuando empecé con él hace unos cuantos meses estaba casi lesionado prácticamente. La gimnasia y concretamente el suelo es una modalidad muy dura por el impacto y claro, cuanto más alto pues más golpe te das, más fuerza tienes de caída. Entonces, claro, pues en general todos los gimnastas es un problema y pues en RAI, que salta un poquito más que el resto normalmente, pues es más problema. Y además tiene, digamos, un patrón, sin meternos en tecnicismo, su patrón de aterrizaje es aún más dominante de cadera. O sea, digamos que no flexiona prácticamente nada las rodillas. Eso hace que todo lo que son articulaciones, tema de cadena posterior, pues se lleve más impacto. Entonces, él ya tuvo una rotura del tendón de Aquiles el año pasado o hace 2 años. Pues ha tenido problemas con roturas en los gastrocnemios, en los gemelos. Entonces, pues a mí, como te comentaba antes, me contrató para recuperarnos y para llegar aquí lo mejor posible. Joder. Entonces, ha tenido 2 meses de la última lesión hasta que ha podido ya preparar bien estos Eso Juegos es, Olímpicos. sí. Y bueno, ¿cuál es tu papel ahora aquí dentro de la Villa Olímpica con ellos? Es decir, ¿haces últimos entrenamientos? Realmente el trabajo ya está hecho. Yo vengo aquí por vivir la experiencia con ellos, por si necesitan lo que sea,
pero pues igual que con cualquier otra competición, aunque los Juegos Olímpicos es otra competición aparte, pero en cualquier competición pues tú estás preparando, entrenando más o menos duro y cuando ya te acercas a la competición vas pues bajando carga para que el deportista se vaya encontrando mejor y ya las últimas semanas pues haces lo que yo llamo las activaciones, 4 ejercicios de alta intensidad pero con un volumen, una dosis muy pequeña, entonces aquí pues para pues orientarles, oye, ¿hoy cómo estás? Pues hoy no metemos, hoy sí, hoy pues ducha de agua fría, caliente, métodos de recuperación y simplemente pues estar aquí con ellos apoyándoles. Realmente no estamos haciendo entrenamientos como tal. Ok. Vamos a meter un poco en preparación física y cómo trabajas con los atletas durante la temporada. ¿Te comunicas con el entrenador? ¿Tienes una especie de grupo de WhatsApp en el que estás con él y puedes hablar sobre toda la preparación de la temporada? ¿O cómo lo haces? Imagino que también dependerá, ¿no?, de quién te contrate. Bien, lo normal es que yo tenga el primer contacto directo con el deportista y luego de ahí voy viendo, es decir, cómo, digamos, cuánto de abierto quiere ser el entrenador conmigo o con nosotros y compartir el trabajo. Yo lo que intento siempre es que el entrenador vea que yo soy aquí uno más y que trabajo para el equipo. O sea, que yo no me quiero llevar ningún mérito ni, por supuesto, quiero perjudicar al deportista. Entonces, lo primero es preguntarle al deportista cuál es su semana de entreno y al entrenador que si me puede explicar un poco pues qué línea lleva, qué sistema utiliza para yo ver cómo me puedo acoplar. Por ejemplo, nosotros utilizamos en Human Ability un sistema de semáforos que creo que se entiende muy bien, que es rojo, amarillo, verde. Que serían, digamos, 3 tipos de entrenamiento. Cuando no entrenas sería un azul, por así decirlo. Verde, una sesión regenerativa, pues típico día de movilidad y demás. Un rojo es un día que sabes que al día siguiente lo vas a pagar. Y un amarillo es un entrenamiento intenso, pero que por las características, pues seguramente no te va a dejar un residuo. Pues en tu caso, pues por ejemplo, hacer 4 o 5 saltos intensos, que es una activación, pero ya está, eso sería un amarillo. Entonces yo le intento explicar a su entrenador eso para ver cuáles son sus rojos, sus amarillos y sus verdes y acoplarlos con los míos. Porque por ponerte un ejemplo, si Ray hiciera rojos, que son sesiones de alto impacto o de alta intensidad, lunes, miércoles y viernes de gimnasia, y yo acoplo mis rojos a martes y jueves, tiene todos los Lo días un sobrecarga. rojo. Eso es. Entonces lo que hago es que al rojo le sumo rojo amarillo y a sus verdes le pongo mis verdes. ¿Y eso lo haces semanalmente? ¿O te ajustas a la planificación de todo el año? Imagino que te tendrás que adaptar un poco, ¿no? Eso es semana a semana, porque o sea, quien te diga que hace una planificación anual, Anual. o sea, yo tengo en mi cabeza el sistema desde donde estamos a donde quiero ir, o sea, un Vale. poco la dirección. Es que pasan tantas cosas en el deporte, sobre todo con ciertos deportes, concretamente con taekwondo y con gimnasia, suele haber tantas molestias, tantos golpes, tantas caídas, que no tiene ningún sentido planificar, porque yo me encuentro a lo mejor, si yo con Ray entreno después de su entrenamiento de gimnasia, pues hoy me molesta más el hombro, pues a lo mejor un ejercicio que tenía lo tengo que cambiar. Entonces no tiene ningún sentido llevar un super Excel profesional. Yo sé cuándo son las competiciones, sé cuándo son los picos de forma y ya está. Pero a mí me surge una duda, porque ¿dónde está la diferencia entre el entrenador y el preparador físico, por ejemplo, cuando hay una lesión? O en la planificación de entrenamiento, ¿tú cómo te pones con el entrenador de acuerdo y le dices, pues mira, yo me voy a dedicar a la prevención de lesiones, ya mejor que la lesión en la prevención de lesiones? Yo me voy a dedicar a la prevención de lesiones, a la fuerza específica y a esto. ¿Tú te pones en contacto con el entrenador para Pero explicarle esto? evidentemente el entrenador a mí me tiene que decir, en un entorno muy Un ideal, amigo. que suele ser así, qué contenido va a hacer. Porque, por ejemplo, con el taekwondo no tanto, pero con la gimnasia sí, porque al final dicen, no, ha hecho gimnasia, pero a lo mejor estaba haciendo vanillas con carga externa. Eso es técnico, pero es físico también. Entonces, hay deportes que lo técnico-táctico se parece o que mete mucho de físico. Entonces, hay que ir viendo. Entonces, es máxima comunicación diaria con el staff completo, pues en este caso con Ray, tanto con sus entrenadores, porque son 2, Joder, concretamente como con el fisio. qué bueno, tío. Vale, vamos a poner un ejemplo. Me estará escuchando seguramente mi amigo Alberto González, que ha lanzado de martillo. Tiene 75 metros, tiene muy buen nivel. Pero bueno, estos últimos años no ha lanzado bien y por eso no está aquí en los Juegos Olímpicos. Ojalá estuviera. Si te llegase Alberto y te preguntase que si me puede ayudar con mi preparación física, ¿cómo estudiarías tú los movimientos de fuerza específicas de un deporte que no has hecho, como el lanzamiento de martillo, por ejemplo? Para mí es súper importante comunicación, como digo, con el deportista. O sea, yo antes de empezar cualquier tipo de entrenamiento, pues típica entrevista de cuáles son tus objetivos, quién eres, tu historia de lesiones. Para mí es súper importante. Yo entiendo el rendimiento muy holístico. O sea, porque lo he visto, porque tú a lo mejor te estás comiendo la cabeza, pero saliste ayer de fiesta y antes de ayer, o duermes 5 horas, o tu alimentación es una basura. Entonces, esas cosas hay que tratarlas. Porque tu objetivo es llegar, como digo, a unas Olimpiadas o
digamos, a tu máximo nivel, a lo máximo que dé tu cuerpo y tu mente en general. Entonces, primero la entrevista y después que él te cuente cómo es su deporte, hablar con sus entrenadores. Yo intento, ahora estamos en una época en la que yo googleo lo que sea y tengo una información de cualquier cosa, Sobre información. instantánea, que eso es un problema también, pero bueno, que tenemos información, entonces no es de me tengo que ir a una biblioteca a buscar un manual, no lo encuentro, es muy accesible. Y luego también soy muy fan, porque uno, lo veo necesario, y dos, la verdad es que me gusta bastante probar los deportes, o sea que en este caso me tocaría probar lanzamiento de martillo. Nos has dicho antes que has estado practicando, ¿no? Voltereta. Hemos hecho un par de sesiones con Ray y la verdad es que, o sea, muy chulo, pero ahí te das cuenta de lo que separa de verdad el deporte de élite, evidentemente. Entonces, bueno, pues igual con taekwondo, karate, pues por ejemplo, se hice de pequeño, pero en general intento probar todos los deportes. O sea, llegará un momento en el que seguramente con 60 años como prepa, pues no me des ya La vida, ¿no? eso es, pero de momento tocamos madera pues para que me dé un poquito, o sea, que podamos probar. ¿Crees que se puede ser buen entrenador de un deporte sin probar la disciplina? ¿Entrenador o prepa? Eh, entrenador. Prepa creo que es más fácil, pero entrenador no. Creo que, o sea, creo que te aporta un plus el hecho de saber o de, sí, digamos, de haber vivenciado las acciones deportivas. Pero también un error que pasa mucho en el fútbol es que coges al máximo nivel del deporte y lo pasas a ser entrenador. Cuando bajo mi punto de vista, y esto no es que lo diga yo, es que son teorías de la psicología y del aprendizaje, alguien tan experto hace algo sin saber por qué lo hace. Es decir, posiblemente Messi no le sepa explicar a un niño cómo es un correcto desplazamiento a nivel técnico-táctico, porque lo hace inconsciente. Hostia. Entonces, claro, muchas veces tú coges a grandísimos deportistas y dices, no, este va a ser un buenísimo entrenador. Precisamente si es tan bueno, a lo mejor no sabe explicarle a un niño que no tiene ni idea cómo hacer eso. Porque le falta formación, ¿no? Claro, porque lo ha estado haciendo porque le salía natural. Claro. Es como si un lanzador de repente te casca 90 metros. ¿Cómo lo has hecho? No lo sé. Ese tío no puede enseñar. Porque Pero si combina la formación con ese talento que tiene y que ha vivido. evidentemente lo ideal es que tenga la experiencia y las herramientas como Qué entrenador, bueno. o sí, como coach y comunicación, llámalo como quieras, para poder explicárselo. Pero que te decía que en el fútbol pasa mucho. Cojo a grandísimos exfutbolistas Zidane, por y, ejemplo, con el y Madrid. eso es. Y lo meto, que hay veces que sale bien, pero otras no. Porque no tiene nada que ver lo bueno que hayas sido muchas veces a nivel inconsciente en tu deporte con que ahora lo sepas comunicar. Son dos cosas distintas. Qué bueno. Yo, bueno, creo que bueno, combinando estas dos cosas, como hemos dicho, creo que por eso Iván Pedroso podría ser un claro ejemplo de alguien que se ha formado mucho y que aparte es buen entrenador y encima es un gran comunicador, que también lo has mencionado, y Claro, por eso tiene lo que tiene, ¿no? Que ha tenido en la misma prueba dos medallistas olímpicas en las Olimpiadas pasadas, desgraciadamente en estas, ¿no? eso es. Pasando un poco a la tecnología que utilizas tú en el deporte, ¿qué plataforma utilizas? ¿Utilizas encoder, plataforma de fuerza? Principalmente plataformas de fuerzas y encoder, solo dos instrumentos. Unas plataformas de fuerzas es como las de contacto, pero te registra la fuerza, entonces ves un poquito lo que es la cinética, o sea, cómo se produce, digamos, la curva de diferentes movimientos, tanto dinámicos, isométricos, me gusta mucho, como pues un encoder para los trabajos más pesados, más bilaterales, sobre todo me gusta mucho para yo no decirte, yo te digo un RP7, un esfuerzo en una escala del 1 al 10, hoy es un 7, y con un 5% de pérdida, que básicamente tú sabes que cuando pita dejas de hacer repeticiones, ya está. Eso con la plataforma de fuerza. Eso con el encoder, Con el encoder, vale, vale, vale. eso con el encoder. Pero realmente yo no hago un entrenamiento muy de un halterófilo, muy de un powerlifter, o sea, realmente, sobre todo cuando estamos muy alejados de la competición, sí que pues hacemos, por supuesto, sentadillas, pesos muertos, ciertos presses dominadas, pues ahí engancho el encoder, para ver el resto no. Porque Ah, no lo utilizas, solo lo utilizas en esa época de la temporada. lo utilizo más porque hago más ese tipo de ejercicios, porque realmente va a ejercicios con polea o más unilaterales, un landmine, por ejemplo, que es poner la barra en diagonal y moverla, es muy complicado tener precisión porque al final el encoder mide o está pensado para medir linealmente. Si el desplazamiento de la barra es en diagonal, tienes ya errores. Entonces es más complicado. Qué bueno, tío. Vale, ¿has visto alguna bestialidad en CMJ o en plataforma de fuerza? Bueno, de todas formas, tampoco sé cómo se puede medir el talento, aunque dicen que el salto vertical es muy buen predictor de... Claro, el salto vertical es muy buen predictor entre quien no es deportista y quien es deportista. Es decir, si te pongo unas plataformas
y tú saltas ahí 30, sé que no vas a ser el saltador, pero después entre 60 y 65 centímetros hay mucho más allá del deporte. Entonces, depende mucho del deporte. Yo, por ejemplo, este año hemos estado trabajando con algún saltador y yo sí que voy a registrar a lo mejor en un CMJ rebound, que son 2 CMJ, o sea, 2 saltos con manos en cadera, y le pides que entre uno y otro el contacto sea el mínimo. Y es como el homólogo de un drop jump. ¿Me explico? Sí. Ha hecho un RSI de 4,7. O sea, que eso es por encima de 3 se considera world class, que es como clase mundial. O sea, estamos hablando, después te enseño el vídeo, de que, o sea, es increíble. Salta 50 y 55 y no está en el suelo. Eso sí es un indicativo para su deporte en concreto. Pero después tenemos que ser conscientes de que un valor físico, si en su deporte lo técnico-táctico puntúa mucho o sí, tiene mucho peso, mejor dicho, quizás no sea tan importante. Porque, por ejemplo, si te vas a fútbol, bueno, el baloncesto sí, pero fútbol, rugby, los CMJs no son tan importantes como, pues, obviamente en el atletismo. Me acuerdo que hablando con Jesús Ramal, que estuvimos allí viéndolo entrenar, nos decía, es que la campeona del mundo de taekwondo tenía 30 y pico en un CMJ, o sea que al final no estaba tan aplicado a su deporte, ¿no? Además, yo recuerdo, o sea, lo que pasa muchas veces con los deportistas es que están muy especializados, pero hiper en su deporte. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo los primeros CMJs con Adrián Vicente, que no se ve saltar verticalmente. Hostia. ¿Por qué? Porque ellos no saltan, ellos botan. Pero cuando te van a pegar, lo que utilizan es todo visora de cadera. Entonces, me hacía como una especie de swing de cadera y no sabía saltar verticalmente. Entonces, con el paso del tiempo fue saltando más. Pero el primer día me hizo 24, 23 centímetros. Hostia, ya ves. Entonces dices, no tiene sentido. No tiene O sentido. sea, porque te estoy viendo hacer taekwondo a una potencia increíble y te veo, claro, y es por esos matices. Imagino que al final influye, pues, como el stiffness se llama eso, Sí, en el tendón de Aquiles, cuando apoyan y consiguen que se quede quieto eso es. el tendón. Pero sobre todo también es muy importante que tú en tu deporte hagas saltos verticales. Por eso con velocistas, atletas, lanzadores, cualquier, pues es muy sencillo, porque o sea, tú ya lo haces en tu deporte. ¿Y tú cómo te has formado para saber tanto de todo esto? Pues porque en la carrera aquí en España no se nos enseña, ¿no? Yo me fui al INEF de Madrid porque estaba pegado al CAR, porque mi objetivo era un poco llegar a entrenar a ese tipo de atletas y rápidamente me di cuenta que lo importante era ver cómo trabajaban otras personas. Pues ver cómo trabajaba bueno, pues, cualquier entrenador o cualquier preparador físico de la disciplina que sea. E ir ahí poco a poco creando un sistema, que para mí es posiblemente lo más importante y yo es lo que he hecho más en falta en entrenadores y en prepas, que no tienes un sistema, vas lanzando entrenos. Hoy son series lácticas, pero mañana es velocidad, pero el otro día ves fuerza, pero no tienes un proceso. Entonces, no tiene ningún sentido. Y igual que cuando tú preparas un podcast, después de estar años preparando podcast, pues ya sabes que primero contactas con la persona, después la miras en redes sociales, después ves vídeos de YouTube, después escribes las preguntas. Eso es un proceso, eso es un sistema. Pues eso lo tenemos que tener todos. Pero bueno, aparte de eso, aparte de ver a personas y Eso tal, es sobre todo formación en inglés, de donde, digamos, la preparación física es más pionera. Canadá es Estados Unidos y Australia principalmente. Cursos y online. los lees en inglés, tienes... Sí, o sea, tengo un inglés muy específico, es decir, me Te sabes comunico, todos los tecnicismos claro, del mundo, ¿no? me comunico mucho mejor en inglés con un preparador físico que con un niño pequeño, porque los vocablos, los tecnicismos me los sé muy bien. Bueno, nosotros, por ejemplo, aquí lo tenemos fácil en París porque tenemos a Antonio, que es el que nos traduce en inglés y en francés. ¿Qué crees que se podría hacer en España para mejorar esa formación de los entrenadores? Porque, bueno, aquí yo creo que hay mucho entrenador que tiene los 3 cursos sin criticar Sí, tampoco, pero que tiene los 3 cursos básicos que se hacen en 3 años, sin hacer INE ni siquiera, con los cuales eres entrenador nacional de sí, entrenador atletismo. nacional. Y creo que la gente no se forma mucho más allá. ¿Crees que es por falta de iniciativa o porque no hay formación privada de calidad para esos entrenadores? Es un tema muy amplio. De hecho, creo recordar, yo hice la maestría en INEF con Carlos Cordente, que es el que Ujú. se encarga, y creo que por hacer tercero y cuarto de carrera con la maestría te equivalía como al nivel 2 Sí. y de hecho en su momento pensaba hacer el nivel 3 pero que al final como fui tocando muchos deportes no hice. Pero no sé muy bien si es porque falta formación o porque se entiende
que la formación más importante es sobre el entrenamiento en sí. Creo que lo más importante es hacerle ver a los entrenadores que está la figura de entrenador, la parte del deporte y la figura de la parte física. En un velocista, por ejemplo, o en un saltador va muy de la mano, pero bajo mi punto de vista lo ideal es que haya una segunda persona asesorando o que el entrenador tenga mucho conocimiento, pero es muy complicado. O sea, yo sé mucho de entrenamiento y sé cosas de hábitos, pero yo no soy experto en nutrición, no soy nutricionista. Entonces, es importante cada zapatero pues, a sus zapatos, como se suele decir. Entonces, para mí es importante el hecho de ser consciente de que pues, las federaciones vayan incorporando ya no un preparador físico, sino cuerpos completos. Es decir, aquí tenemos a 40 deportistas, pues ¿cuántos entrenadores hacen falta? ¿Cuántos prepas? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos nutris? Y así se generan estructuras que a la larga pues dan resultados. Y la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿cómo crees que puede mejorar España en el medallero? Porque estamos viendo a Francia, Italia. Francia, lo miramos anoche, llevaba 12 oros, ¿no, chicos? 12 oros. Italia 9, España 1. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar? A través, bueno, sé que es una pregunta un poco amplia. Entiendo que cada federación o en cada contexto tendrá unos cambios de mejora, pero bajo mi punto de vista, lo que te acabo de decir, o Sí. sea, generar estructuras de trabajo y dejar que pase tiempo. O sea, no se puede ser tan cortoplacista. Por ejemplo, si se abren unos nuevos juegos como Breakdance, no se puede hacer una federación el año 1, porque solo tienes 4 años. En 4 años no vas a coger nunca a los que lleven muchísimos o unos cuantos ciclos preparándose ese deporte. O sea, no sé cuántos, lo desconozco completamente, pero para Los Ángeles la cantidad de deportes que se van hecho, si se hacen o si empiezan a entrenar a finales de este año, ya no llegas con un buen nivel. O sea, si te pones a hacer ahora la Federación de Béisbol, no vas a coger, o sea, no vas a entrar a los juegos. Y por desgracia es lo que pasa, por ejemplo, con breakdance. Y bueno, ya que hemos hablado del breakdance, que es un deporte nuevo, vamos a hablar del karate, que desgraciadamente lo han quitado. Bueno, tú lo has vivido de cerca porque entrenas a Damián Quintero. Sí. ¿Qué te parece que no se le haya dado la oportunidad a este deporte? Evidentemente, y no puedo ser parcial, pero pues a mí me parece súper injusto. Sobre todo me parece súper injusto porque entiendo que a lo mejor no se confía en un deporte y se le dé la oportunidad para confiar a otro, pero es que en este caso se ha quitado el karate para meter al break y en Los Ángeles el break se va. Entonces es lo que no entiendo. O sea, me podría molestar y no estar de acuerdo, pero decir, bueno, pues por lo que sea, confíen en el breakdance y va a ser un deporte para muchos juegos. Pero no quites un deporte que lleva desde prácticamente muchísimo tiempo, que es una de las artes marciales más icónicas que existen, para meter al break y lo sacas después. No le veo ningún sentido. Creo que ha sido más un problema, sinceramente, de federaciones, más temas políticos que otra cosa. Al final es una falta de respeto a la tradición, ¿no? O sea, Sí, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, digan, queremos quitar la halterofilia por la cantidad de dopings que hay. Pues ahí tienes un gran motivo. Y creo que no lo van a quitar precisamente por ser tan histórico. Pero estás teniendo un motivo. Como te digo, creo que el karate es más por temas políticos que otra cosa. pues bueno, yo creo que con esto estamos, Antonio. Muchísimas gracias y estás invitadísimo allí a nuestro plató de vida de élite. Iremos. Hablaremos con más profundidad, sobre todo para la gente que quiera aprender de preparación física, una charla quizá un poquito más específica y metiéndonos bien en las plataformas de fuerza, en CMJ. Así Lo que que quieras. muchísimas gracias, tío, A y vosotros por la hemos invitación. estado encantados.